practicar con el tema de, ¿cómo se llama esto? A ver, este cálculo de encontrar la R por medio de ¿Cosa? la encontrar la región R por medio de el encero de las funciones. Eso de la unión de intervalos, otra cuestión, de dx, de y eso. La integral es doble. Mm, A eso te refieres, integral es doble. Dale. Pero, A mí me dio una curiosidad. ¿Qué pasa si yo, no sé, tengo una función, ¿cómo se llama esto? No sé si la palabra integral, no, función integral, ¿cómo se llama estas malditas funciones? Ya está como el seno, coseno y tangente. trigonométrica. Sí, las trigonométricas. ¿Qué ¿Ya? pasa si al tener la doble integrales y tengo esa función, pero dentro de esa función, en vez de estar, no sé, el x o el y, me da un valor, me da como un valor como una función, no sé, o x al cuadrado más y tengo que resolver esa cuestión? Porque no tengo idea si, porque como está dentro de esa función que es el seno, entonces no se me ocurre de qué forma separarla o calcularla, porque a veces, porque entiendo cómo, o sea, evitar de que uno calcule una función compleja, obviamente cambia el tipo de el trazado de líneas, que son el tipo de integral tipo uno y tipo 2 eso lo tengo claro, pero ¿Ya? cómo resolver así una función compleja que tiene dentro otra función que cómo se podría resolver. No entiendo bien tu pregunta, a ver. No sé si tenía un ejemplo. Me dijiste algo así, es que no entendí porque mencionaste un seno y una 3x, entendí algo así. Mm, Eh, entendí una cuestión así. Esa es como la pregunta, ¿cómo se calcula esto? no, solo que, o sea, sí, pero en este caso que es la función seno la que se encuentra dentro de esas dos integrales y ¿Ya? que dentro del valor del seno se encuentra ese valor. Seno de 3x más 4y. ¿Eso? Sí, Ah, ya, perfecto. Y donde acá tengo, claro, alguna región R. Ya, ¿cómo se calcula eso? A ver. Déjame pensar. Ya. Lo que pasa es que, no sé, digamos que quería integrar en un rectángulo. Que el caso de los rectángulos es lo más fácil posible. Entonces, no sé, digamos que quería integrar de 0 a 1 aquí y qué sé yo, de -1 a 2 acá. ¿Ya? Entonces está integrando primero en la variable x. Vamos a hacer esta integral iterada. Primero integramos con respecto a x, después integramos con respecto a y, por ejemplo. ¿Ok? Ya, entonces en ese sentido, ¿cómo se calcula esto? Primero entonces tienes que calcular esta integral, pues la integral de -1 a 2 de el seno de 3x más 4y de x. En este momento, cuando tú quieras calcular esta integral, que es la primera, la de adentro, esa es una integral en una variable, la variable x. La y, en este momento, la y no juega ningún rol, es como una constante. Ya, es como cuando en algún punto, me acuerdo tiempo atrás, estuvimos calculando derivadas parciales. Y si tú derivabas con respecto a la variable x, la y como que era un número más nomás, pues, ¿cachai? Acá es lo mismo. Entonces, claro, es el seno de 3x más algo. Ese algo, bueno, no importa mucho en este momento. Va a importar después cuando hagáis la otra integral. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ya.
Pero, ¿se podría resolver esta integral? ¿O Sí, no se claro, podría? claro, claro. Ya hagámoslo, a ver. Por supuesto que sí. A ver, calculemos esta integral. Entonces, mira, esta integral, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Qué crees tú? Lo que va a aparecer aquí cuando calculemos esta cosa. Antes de hacer cualquier cálculo, ¿qué va a aparecer aquí? ¿Qué crees tú? ¿Un número? ¿Una función? ¿Qué crees tú que va a aparecer? Mm, no sé, podría ser un valor en este caso. Lo que va a aparecer acá es una función, llamémosle f, que va a depender de la variable y. ¿Ya? Va a ser alguna expresión que no va a depender de x, solo de y. ¿Vale? Ya, Esa es la respuesta. ¿Mm? No es un número, es una función que depende de la variable y. ¿Ok? Si yo integro con respecto a x, estas x van a dejar de ser x y se van a convertir en números, pero la y sigue siendo y, entonces lo que va a quedar es una función, algo que depende de la y. ¿Ok? Vamos a ver específicamente qué es. Ya, entonces calculemos esta integral. ¿Cómo calcularíamos esta integral? A ver. yo pienso usando sustitución, creo, ¿no? Perfecto, me parece perfecto. Hagamos una sustitución. A esta cuestión llamémosle u, por ejemplo. U va a ser 3x más 4y. ¿Ya? De modo que el de u será 3 veces el de x. ¿Ok? Porque la y en este contexto no importa la y. Insisto, es como hacer una derivada parcial con respecto a la variable x. ¿Ya? Por ende, lo que va a aparecer es, claro, tenemos esto. El seno de u integral del seno de u por dx, pero dx es du partido por 3. ¿No es cierto? Listo. Y hay que ver qué pasa también con las variables de integración. Perdón, los límites de integración, quise decir. Porque si acá tengo -1 y acá tengo 2, lo que va a pasar aquí es otra cosa y acá va a aparecer otra cosa. ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿Qué crees tú que va a aparecer aquí? Mm, yo supongo que eh, tomando los valores de U, o sea, reemplazando, no me acuerdo si era el X o el Y, con los valores de 2 y -1 en U, para darme la Tienes nueva... que... Ya, claro, está bien. Mira, te lo explico. Lo que pasa es que claro, estamos integrando con respecto a la variable x, ¿cierto? La x es la variable de integración, entonces la x es la que va a tomar el valor -1 y el valor 2, ¿entiendes? Entonces, esta u de aquí, tú la tienes que reemplazar para x igual a -1, que te va a dar esto, -3x, -3 más Ah, 4y, y la otra te va a dar esto, con 2 te va a dar 6 más 4y, ¿ya? ya. Eso. Entonces los límites de integración van a ser esos. -3 más 4y y el otro es 6 más 4y. Insisto que en este momento la y es como un número nomás. Entonces ahora hay que calcular esa integral de ahí. ¿Ya? Y eso es una integral en una variable, que etcétera. Entonces necesitas saber cuál es la antiderivada del seno. Este 3 sale hacia afuera también. La integral del seno es menos coseno. Entonces va a quedar esto. Menos Menos un coseno. tercio por coseno de u evaluado en estos extremos. 6 más 4i
y menos 3 más 4i. ¿Sí? Eso va a quedar. Y ahora tienes que reemplazarlo y listo. Veamos cuánto da eso entonces finalmente. Voy a checar esta cuestión porque no hay espacio. A ver. ¿Cuánto da esto entonces finalmente? Da menos un tercio por el coseno de 6 más 4i menos el coseno de menos 3 más 4i. Eso es lo que va a quedar. ¿Cachaste? Sí, ¿Te das cuenta que lo que quedó es una función que depende de la variable y? Eso es lo que te decía, ¿cachai? Quedó algo que ahora depende de y. Porque tiene que ser así, porque ahora este objeto es el que hay que integrar de nuevo, pero ahora todo arriba integral con respecto a la variable y. ¿Cachai? sí. Ya, eso. Déjame ver una cosita. Igual me quedó una duda. Ah, no, no, está bien, está bien. Ya, perfecto. Sí, está bien. Eso, entonces, claro, esta cuestión entonces la metí en la otra integral y así la integral entre 0 y 1, pero ahora en respecto a la variable y, ¿no? Y esto sale, no creo que sea tan difícil, porque es la integral de un coseno. Y bueno, tendrás que calcular con otra sustitución, pues. De hecho, dos sustituciones, porque separáis la integral, etcétera. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro. Ya, bacán, súper. Eso, pues, no sé si tenía alguna otra pregunta, algún otro ejercicio que te gustaría mirar. Yo sí tengo una pregunta, tengo otra pregunta, es Ya, cómo dime. identificar los valores de de las dobles integrales que, que representan en el gráfico. Los Porque cuando valores. uno, sí, o sea, identificar esos valores, porque, por ejemplo, o sea, cuando uno te da, no sé, la integral y quiere hacer el ejercicio y dibuja el gráfico, a veces te dan funciones que pueden ser fáciles o sea, puedes ver cómo la intersección de funciones forma una figura y puedes saber claramente cuáles son em, y La por así región, decirlo, sus regiones, su limitante y claro, hasta dónde cortan. claro. Pero a veces hay formas en que a veces uno no se da cuenta en dónde colocar y por eso puede ser que pueda cometer un error. Entonces, no sé, podría tener un ejemplo en donde podría saber cómo identificar eso al hacer el gráfico. Déjame pensar. Mira, por ejemplo, esto lo voy a inventar, lo estoy inventando en este momento. No sé si esto tendrá sentido o no. Pero mira, por ejemplo, piensa tú, toma la función cuadrática, x cuadrado, ¿ya? Y toma la función lineal. Te lo voy a dibujar así. Esta es la función x. ¿Ya? Entonces, no sé, pues por ejemplo acá creo que no es difícil para ti, pero cachar que el área encerrada sería esta. No sé, esa es la pregunta, así como si te pongo un dibujo, ¿cuál es la región? Algo así. O sea, no la región, más bien los puntos que Ya, cortan. Por ya, ejemplo, porque a veces la integral es cuando te dan la doble integral, a veces te pone los números de la integral para después aplicar, para encontrar la región. claro, Y cuando uno dibuja el gráfico, uno después, a veces cuando te da figuras que son como extrañas, por así decirlo, a ya. veces no sabes exactamente hasta qué punto
escoger o dónde termina, no sé, Claro. X, o termina ahí. Sí, es que igual depende mucho del ejercicio en cuestión, entiendo tu punto. Depende del ejercicio en cuestión. Pero por ejemplo, en este ejemplo que te estoy mostrando aquí, ¿cómo uno calcula, por ejemplo, ese puntito de ahí? Pregunta. ¿Cómo se determina ese punto de ahí, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer? Donde se cortan las dos curvas. Igual los valores de las dos funciones para que Claro, po, intersecten el punto. justamente, po. Exactamente, tú haces un sistema de dos ecuaciones. O sea, claro, la función sería la primera función es y igual a x cuadrado y la segunda función es y igual a x y esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues, ¿no? Y ahí, claro, calcula ese sistema y eso te va a la intersección que andáis buscando. Entonces, bueno, en general esa es la manera, como buscando dónde las curvas se cortan entre ellas, pero todo depende del ejercicio en cuestión. Dame un segundo, tengo un ejercicio que te puedo mostrar. Espérame un poquito, vengo al tiro. Ya, mira, aquí encontré un ejercicio. Este ejercicio creo que puede simbolizar lo que me estáis diciendo. Ejercicio. Calcule la integral siguiente. Esta integral doble en una región R de x más 2i. eh, Pongámosle de a, donde la R es la región limitada por cuatro curvas. La región limitada por esto. Y igual al seno de x. Y igual a x. X igual 0. Y x igual pi. Ya, eso. Este ejercicio puede como responder lo que me estás diciendo. Quizás o quizás no. No sé. Trata de hacerlo igual. Entonces, claro, en este momento sería ideal que pudieras hacer un dibujo para cachar cómo es la región que te están mostrando, po, ¿cierto? Seno de x, x, 0 y pi. Estaría bueno que pudieras hacer un dibujo al respecto. Trata de hacerlo, trata de hacerlo.
Listo. O Ya. sea, hice el gráfico, pero ¿Y te calculaste la integral? no, creo que eso no lo hice. Ya, a ver. Espera, voy a Pero hacerlo. veamos el gráfico porque igual es importante tener idea como de la situación visual. A ver, veamos entonces. Por lo menos veamos eso primero. Entonces, el gráfico, claro, tú tienes que graficar todas las curvas que te están mostrando. Estas, a ver, vamos en orden. De la primera hasta la última. El seno de x, tú sabes que el seno de x es así, ¿no? Es así, el seno de x. Ya, listo. Esa es la primera curva. La segunda curva es la curva y igual x. La curva y igual x es una curva que es como así. Pasa como por arriba del seno. Justo, pero muy pegadita al seno. Es así. ¿Ya? Ah, yo pensé que pasaba por debajo del seno. Ya. No, pasa por arriba. Claro, esos son detalles igual. Cachar por dónde pasan respecto de la otra. La curva x igual 0 es esta que es vertical aquí. Y la curva x igual pi es esta de acá. Ahí está. Entonces marquémosla. Esta es x igual a 0. Esta es x igual a pi. ¿No? La roja es, este es el seno de x. Y la rosada es igual a x. Entonces, la región en cuestión que te están preguntando en el ejercicio, en este caso, ¿cuál será? ¿Cuál es finalmente? Bueno, finalmente la región R, la voy a marcar con azul, es todo esto de aquí. Y ahí se extiende como hasta el punto de allá. ¿No? Es como toda esta región que estoy marcando con azul. ¿Cachaste? Sí. Perfecto. Esa es la región R que hay que calcular la integral. ¿Cachai? Entonces igual es una región como súper rara, pero creo que responde a tu pregunta, como que la idea en este ejercicio, para tenerlo bien clarito, es como graficarlo y cachar, claro, precisamente la recta X pasa por arriba, pero como que pasa súper pegada, de hecho, ahí. Dale como que es curioso porque esa región de ahí es como un tubo, como una, no sé, como una jeringa, es como muy delgadito, así como que el seno y la X se pegan, pero caleta, así, en ese lugar. Por ejemplo, ya y todo el resto es una curva bien extraña, es como un triángulo, que no es un triángulo, etcétera. Bueno, en fin. Eso es el dibujo. Ahora hay que calcular la integral de eso, ya que ese es otro tema. ¿Cómo se calcula la integral de esto? ¿Cómo se calcula la integral de esto? ¿Sabí? ¿Sabes hacerlo? Mm, estoy pensando. Ya, dale. Dale, dale. Trata de hacerlo nomás. Póngale.
me quedé pegado. Ya. Dame un segundo. Estoy viendo una cosita. Ya veamos entonces. Voy a borrar el dibujo. No, todavía no lo voy a borrar. Entonces, ya, si queremos calcular la integral de esto, la integral de la integral, creo que es más fácil ver qué pasa con respecto a el eje X. Porque el eje X está súper delimitado. Sabes que tú sabes al tiro que tienes que integrar entre 0 y pi. El eje X. Entonces el eje X es como muy fácil. Por lo tanto, vamos a dejar el eje X en la integral de afuera, entre 0 y pi. Y la integral de adentro la vamos a integrar con respecto a la y, entonces. ¿Vale? Entonces la integral doble la vamos a separar así, por ende. La integral de la integral entre 0 y pi, que eso va a ser con respecto a la variable x, de lo que está dentro con respecto a la variable y. Lo que está dentro es x más 2y. El tema es cuáles son los límites de integración si lo hago de esta forma. En los límites de esta integral de adentro, finalmente. Si hago la integral con respecto a la variable y, la de adentro, tienes que mirar como cuáles son las alturas de la función. Y si tú lo miras con respecto a las alturas, lo que está marcado con azul está por arriba del seno y por abajo de la X, de la recta, ¿no es cierto? Por arriba del seno y por debajo de la recta X. Entonces, los límites de integración, por lo tanto, van a ser así. Abajo está el seno de X y arriba está X. ¿Cachai? Entonces tiene que calcular esta integral ahora. Estas dos integrales son lo mismo. No sé si te quedó claro el procedimiento que hice para llegar a esa integral de ahí. Sí, de hecho hice lo mismo de eso. Ya, bacán. Claro, entonces hay que calcular esta integral doble, ¿no? Es una integral integrada. Y ahora sí puedo borrar el dibujo, porque ahora el dibujo ya no nos va a servir. Ahora es calcular estas integrales nomás. Ya, hagamos esto entonces. Entonces hay que calcular la integral de adentro primero. ¿Ya? Integral de 0 a pi de lo que está adentro. Lo que está adentro, esto se separa. Vamos a hacer acá un gran paréntesis. Se separa por la linealidad de la integral. Va a ser esto, la integral entre seno de x y x. ¿De qué? De x de y. Más dos veces la integral de y de y. Entre los mismos extremos. Entre seno de x y x. Todo esto por el de x. Tengo eso. Ya, y ahora entonces la integral entre 0 y pi de tengo que calcular las dos integrales que están adentro. La integral de x en y. Claro, y lo que pasa es que como estoy integrando aquí con respecto a y, esta x no importa nada y lo que queda es x por y. Adentro debe quedar x por y. Evaluados los extremos, x y el seno de x. Más dos veces la integral de y, que eso es y cuadrado. Evaluados los extremos, x y seno de x. Todo multiplicado por dx. ¿Cuánto da esta cosa? Bueno, ahora hay que calcularlo y evaluar los extremos. Esto va a dar entonces la integral entre 0 y pi de, lo voy a poner paréntesis redondo, x por, evalúo los extremos. La y va a quedar x menos seno de x más
el i cuadrado evaluado en x, que te queda x cuadrado menos el seno al cuadrado de x. Todo por dx, que no me alcanza en la pizarra, todo por dx. Y ahora hay que arreglar la integral que está dentro. Ahora es la integral en una pura variable, ¿no? Todo depende de la x nomás. Integral entre 0 y pi, ¿qué es lo que va a quedar? Queda 2x cuadrado menos x por el seno de x y menos el seno al cuadrado de x. ¿Sí? Todo esto en dx. Una duda, ¿por qué 2 en 2 en el x al cuadrado? Porque si distribuye el paréntesis, te queda, Ah, sí. ¿lo viste? Ah, X ya por entiendo. x con el otro x cuadrado se suman. Me di cuenta, me di cuenta. Ujú. Entonces, ya. Voy a borrar toda esta cuestión. Finalmente, ¿qué pasa con esto? Que hay que calcular tres integrales. Pero estas integrales ya son una pura variable, entonces no es difícil en realidad. A ver, lo que ocurre entonces finalmente es esto. Es la integral entre 0 y pi. Dos veces la integral entre 0 y pi de x cuadrado. Menos la integral entre 0 y pi de x por seno de x. Menos la integral entre 0 y pi de el seno al cuadrado. Oh, por x de x. ¿Vale? Entonces ahora tienes que calcular estas tres integrales por separado. ¿Ya? ¿Cómo se calculan estas integrales entonces? Eso es lo último que falta por hacer. Hay que calcular el valor de estas tres integrales. Ya, la primera es re fácil, porque la integral de x cuadrado es re simple. La segunda no es tan fácil, la integral de x por seno de x. Y la tercera tampoco es tan fácil, la integral del seno al cuadrado. ¿Qué es lo que va a dar toda esta cosa? A ver, ya, la primera es re simple. La primera es 2 tercios x cubo evaluado a los extremos entre 0 y pi. ¿Ya? Esa es la primera integral, re simple. La segunda integral, la integral del x por el seno de x, esa no es tan fácil. Y esa se hace con integración por partes, ¿cierto? Con la vaca. ¿Ya? Ahí te la dejo. Es, La integral de x por el seno de x. Te voy a dar el resultado nomás. Esa se hace con integración por partes. El resultado es este. Esa integral es el seno de x menos x coseno de x. Ya, evaluado a los extremos, entre 0 y pi. Y la integral del seno al cuadrado. La integral del seno al cuadrado, para calcular esa integral, se hace con identidades trigonométricas. ¿Ya? Esa integral, que se hace con identidad trigonométrica, da lo siguiente. También te voy a dar el resultado. Se hace con una identidad trigonométrica del seno al cuadrado. Queda un medio, claro, por x menos seno x coseno x. Todo esto, claro, y evaluado finalmente entre 0 y pi. ¿Cachaste? Bueno, no te estoy dando todo el trabajo de calcular las integrales, me lo estoy saltando, pero por ahí va la cosa. Ya me salté el cálculo de esas dos integrales y te doy el resultado final nomás. Y ahora, bueno, evaluamos los puntos extremos y listo, así como que ya no es más que eso. Entonces, ya, el primero es 2 tercios de pi al cubo menos 2 tercios por 0 al cubo. Esa es la primera parte. La segunda parte le voy a hacer con color verde. Esta segunda parte es menos, paréntesis, el seno de pi
menos pi veces el coseno de pi, menos, paréntesis, el seno de 0, menos 0 veces el coseno de 0, y este lo voy a hacer con color morado. Este de acá lo voy a escribir por acá abajo porque no tengo espacio. Será menos 1/2 por reemplazo pi menos seno de pi, coseno de pi, menos paréntesis 0, menos seno de 0, coseno de 0. Ahí está. Todo ese numerito el que hay que calcular, ¿no es cierto? Todo eso. Que es bien largo, pero hay caleta de cosas que se anulan porque seno de pi es 0, por ejemplo, coseno de... O sea, seno de 0 es 0. No sé, hay un montón de cuestiones aquí que desaparecen rápido. Por ejemplo, esto desaparece porque es 0, el seno de pi es 0, el seno de 0 es 0, 0 por coseno es 0, esto de aquí es 0, todo esto es 0, hay un montón de cuestiones que son puros ceros invisibles. Ya, todo eso que está tachado son puros ceros, de hecho. Entonces, lo que queda finalmente, después de hacer todo el cálculo, el resultado final es algo así como 2/3 de pi al cubo, que está al principio, menos 3 Menos medios de 1. pi. Claro, Y sí, tienes menos razón. 1 también. Menos 1 también. Menos 1 menos 1/2 pi. Eso. Precisamente eso es lo que queda, sí. Y ese en ese caso sería el R, la región R. No, 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 este es el valor de la integral derechamente. Ah, Sí, el valor de la integral, directamente ya el valor de la integral. Espera un poco, hay algo que no me calza. Dame un segundo. Ya. Sí, está bien, está bien, está bien. Correcto. Eso es el resultado. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Cachaste? sí. Esa es la integral, po. Sí, ahí está listo, listo, listo. Completito el ejercicio. ¿Mm? Era bien largo igual, hartas cosas, po. Sí. Bueno, eso, no sé si tienes alguna otra pregunta, otro ejercicio que te gustaría mirar. No, estoy bien. Con eso estoy bien. Ya, bacán. Vale. Muchas gracias, profe. Ya, loco. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, cuídate. Chao. Muchas Chao, chao. gracias.